Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Alexander Zapata y el día de hoy vamos a hablar un poco de finanzas personales. ¿Qué hacer con ese dinero? Pero antes de eso, les quiero explicar un poco cómo funciona este juego del dinero para que lo entendamos y podamos pronto participar más rápido y generar mejores ingresos y calidad de vida principalmente. Quédate hasta el fin del video para regalarte más información. Bueno, y me parece este tema sumamente importante y me emociona mucho poderles regalar esta información porque de alguna u otra forma me ha cambiado la vida. Desde los 18 años que mi hermano mayor me recomendó Padre Rico, Padre Pobre y me involucré en toda esta educación de finanzas personales, empecé a entender cómo es esta pelotica del juego del dinero, y por eso quiero explicárselos hoy rápidamente para que podamos cambiar un poco el chip. Porque como ya sabemos, no es de generar dinero, porque vas a generar muy seguramente si lo haces de forma profesional y te tomas en serio el negocio, pero si no cambias el chip, al igual que un artista o que una persona que gana una lotería, puede perder su dinero de nuevo. Y vemos el caso, quizás la conozcas, modelos que ganen 3, 4, 5 millones de pesos, pero siguen su vida quizás no mejor o salen del negocio y no quedaron como planteadas, como decimos nosotros, y personas a veces con menos ingresos generan una mejor calidad de vida. ¿Y a qué se debe esto? De entender cómo participa o cómo se juega esta pelotica del dinero, dónde va y cómo se mueve. Entonces vamos a iniciar. Bueno, ¿cómo inicia este tema del dinero? Es importante porque vamos a empezar como nuestra vivencia normal de todo el mundo. Nacemos, crecemos en un hogar promedio. Digamos que tenemos la oportunidad de comer, de nacer. Cuando nacemos, ¿dónde nacemos? En un hospital. ¿De quién es ese hospital? De un rico. O del Estado normalmente. O si es privado, es de un rico. Cuando nazco en el hospital, voy de alguna u otra forma, inicio mi vida. Cuando inicio y mi papá me lleva a los primer colegio o guardería, pues una guardería es más o menos bien. ¿De quién es esa guardería? De un rico también. Entonces nazco en un hospital de un rico, voy y me estudio, después voy a un colegio. Si es un colegio vuelvo a lo mismo, más o menos bien. ¿De quién es? De un rico. Entonces estudio, me preparo al bachiller, después salgo a la universidad. ¿Y de quién es la universidad? ¿Del Estado o de un rico que puso una universidad privada? Y me preparo toda la vida pagando, digámosle, a un rico. Mi papá también entiende esto, o no lo entiende, digámoslo así. Nuestros padres entonces también van en el mismo círculo. Entonces ellos, ¿dónde compran los pañales? Cuando yo estoy bebé, en el supermercado de un rico. Después ellos, cuando ya estoy creciendo, ellos así como en pareja dices, pues bueno, pues madre, ¿qué tenemos que hacer? Darle una mejor oportunidad a nuestro hijo. Entonces, para podernos dar una oportunidad de vida, se endeudan en un banco de un rico. Entonces, cuando yo entro a la universidad y necesito pagar la universidad, voy y pago el ICETEX, que es de un rico, o una entidad privada, que es de un rico, que también me genera, digamos, para poder yo estudiar. Y cuando salgo de estudiar, si mis padres no pagaban esa deuda, yo empiezo a trabajar para pagar la deuda del ICETEX a un rico. Correcto, o sea, ya la vas cogiendo, vas jugando como a la pelotica. Entonces tú vas a la casa, trabajando, estudiando, terminaste ya de estudiar, trabajas muy fuerte, pero llegas a la casa y te sientas cansado y dices, bueno, ¿y yo qué, ahora qué hago? O sea, ya tengo mi edad, tengo mi trabajo, pues necesito un carro para transportarme. Y te sientas a ver televisión en la noche. ¿No tienes auto? No te preocupes, tenemos el Chevy Plan. Y entonces tú vas y dices, claro, pues un pendejo, ¿cómo no lo había pensado? Y voy, saco el Chevy Plan, me endeudo a unos 10 años para pagar a cuotas el carro. Y adivina de quién es la concesionaria. De un rico. Correcto, entonces terminaste de pagar la universidad a un rico en una entidad del ICETEX que también era de un rico. Después ahorita empiezas a endeudarte por un carro también sacado de una concesionaria de un rico. Cuando estás terminando de pagar esa cuota, ya estás cansado, de pronto te consigues una pareja, ya unes esa familia y dices,
pues ahora ya tengo mi pareja, necesito formar una familia, pero pues necesito una casa. Y en ese momento llega la casita roja y te dice, no te preocupes, nosotros te prestamos el dinero para esa casa de tus sueños. Y adivina de quién es esa entidad. De otro rico. Ahí te endeudas durante otros 30 a 40 años para pagar la casa a otro rico. En este proceso, sí, porque la casa la compras también a una inmobiliaria de un rico. Y el préstamo lo pides de una entidad de un rico. Entonces así sigues todo este círculo sin entenderlo. Quizás dices, pues ya tengo mi casa, este carro ya no me sirve, entonces voy a cambiar el carro, pero no tengo dinero, ¿qué hago? Y vuelves y te sientas frente al televisor y adivina qué te dicen. Tranquilo, puedes comprar tu camioneta porque creció tu familia, te prestamos el dinero, no te preocupes. Y esa concesionaria, adivina de quién es, de un rico. Terminas de pagar ese carro, ya estás en los 50, ya terminas de pagar la casa y dices, pues ya, debería irme a pasear. Y en ese momento vuelve y te sientas frente al televisor y te dicen, no te preocupes, paga el sueño, el viaje de tus sueños, a cuotas, no te preocupes, llévate toda tu familia a Disney que te lo puedes pagar en cuotas en la entidad turística de un rico, no hay ningún problema, se te da. Y así nos la pasamos toda la vida en un círculo vicioso sin darnos cuenta. Desde que nacemos estamos pagando una vida que de alguna u otra forma nunca logramos que sea totalmente de nosotros. Entonces cuando entendemos este juego, cómo va la pelotica y qué es lo que nos recomiendan en casa, y por eso me parece tan importante tocar este tema, no solo con las modelos, sino en todo el mundo en general, porque nos dijeron vaya estudie para que se haga a una casita, a un carrito, a la motico, sin importar las consecuencias. Y muchas veces si es con tu vida que tienes que pagarlo a cuotas, no importa. Hiciste la casita de tus sueños, terminas a los 70 años, a los 60 años, con la casita de tus sueños, más endeudado, pagando, que no tienes ni para pagar el predial de la misma casa, porque no entendiste cómo juegan esta pelota y cómo juegan los ricos el dinero y de una u otra forma cómo funciona el dinero y cómo han hecho a través de los medios de comunicación. Y porque ¿quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Adivinaste, otro rico que se encarga de darte la información que necesitas para ir a comprar, para ir a consumir, para que si te dicen hasta qué papel higiénico debes de usar. ¿Y ese papel higiénico de quién es? De la entidad de un rico, totalmente de acuerdo. Cuando vas a comprar esa crema de dientes que te sugieren en la televisión que compres, adivina de quién es la empresa, esa marca, de un rico. Entonces, cuando entiendes, todo esto es un círculo que quizás no entiendes y por eso te la pasas toda la vida, como dice Robert Kiyosaki, corriendo como un ratón. Se llama la carrera de ratas, donde mensualmente corres, pagas y nunca sales de esta carrera, sin llegar a ningún lado. Y eso tenemos que empezarlo a entender, porque en esta oportunidad tenemos una forma y un vehículo para generar ingresos excelentes en la nueva economía, en dólares, donde una modelo perfectamente puede tener ingresos de 5, 10 millones de pesos, pero si sabe utilizarlos, va a tener una calidad de vida en su vejez mucho mejor. Y quizás ni es un vejez. Hay modelos que ya están viviendo la libertad financiera a los 25 años, antes de los 30 años. Y esto es algo que te da la oportunidad del modelaje webcam, que quizás esa carrera universitaria no te lo va a dar. Y si te metes en esa carrera de ratas a trabajar para pagar deudas no más, y si sigues el consejo clásico que estás viendo por ahí, que es ve, endeúdate y paga deudas y haz lo mismo, créeme que no vas a generar un estilo de vida diferente. Es donde de alguna u otra forma tenemos que empezar a hacer cambios del chip, más que la parte financiera. La parte financiera podemos, y estoy totalmente de acuerdo, esto es un vehículo muy diferente a lo tradicional, pero también necesitamos cambiar el chip para generar resultados diferentes, porque al igual que un artista, una persona que se gana la lotería, puede que pierda todo en 5 años y está comprobado que el 98% de esas personas terminan incluso con más deudas de que cuando ganó la lotería o cuando ese jugador ganó mucho dinero y no supo invertir para generar una buena calidad de vida. Entonces no tiene nada que ver con el dinero, es de una u otra forma el chip que tengo y qué hago yo con el dinero una vez generado.